Queridos oyentes de Radio Sefarad, es hora de hablar de medios de comunicación en el espacio Revista de Medio Oriente, como siempre, junto a Masha Cabriel. Hola Masha, ¿qué tal? Muy bien, Jordi, ¿cómo estáis vosotros? Bien, encantados de recibirte y, bueno, como siempre, con la intención firme de analizar lo que nos cuentan los medios y lo que no, que también hay que hablar de ello, ¿verdad? En esa microsección casi habitual en este espacio, que es dónde está la cobertura, porque a veces es tan importante lo que se dice como lo que no se dice o de lo que no se informa. Si te parece, empezamos por Radio Televisión Española, el órgano de comunicación estatal español. Sí, simplemente un ejemplo más. Llueve sobre mojado, pero no por ello vamos a dejar de decir que está lloviendo. El medio Radio Televisión Española publicaba una crónica el 29 de noviembre y decía 2 palestinos mueren por disparos de las fuerzas israelíes en Jerusalén. Y luego leías abajo, 2 palestinos han muerto este domingo por disparos de agentes israelíes en Jerusalén. El primero de ellos fue tiroteado tras apuñalar a un agente de policía de fronteras. Segundo, murió tras unos enfrentamientos. Es decir, que da la casualidad de que había ataques. Claro. Pero eso no sale en el titular. Después, en fin, hay que leerse todo el artículo para poder entender que esa culpabilización inmediata de los israelíes pues era un poquito más matizada. Pero bueno, el periodismo está cayendo un poquito en desgracia y el tema es que hasta que los propios periodistas no le pongan freno a esto no hay nada que hacer. No. Bueno, no por recurrente o por habitual vamos a dejar de denunciarlo porque, como siempre decimos, el titular es el que causa más impacto, obviamente así está diseñado y es lo que entra por los ojos y sobre todo lo que acaba formando una opinión, ¿no? Y también viniendo de Radio Televisión Española es especialmente criticable, de todos los medios, no quiero decir, pero bueno, al ser un organismo público, pues siempre lo decimos. Masha, vamos ahora... Sí, básicamente es que es un poquito lo que uno se plantea, que un pequeño blog, que un medio que está directamente vinculado a algún partido político, no sé qué, sea tendencioso, invente o lo que sea, bueno, pues está mal, por supuesto, pero no somos tampoco tontos y sabemos que eso se hace. Ahora, que medios que supuestamente quieren ser referentes, que quieren plantear una objetividad, en este caso dices que tiene además, pues eso, es un medio oficial de un gobierno, pues exige, yo creo que debería exigirse un mayor nivel en la información. Pero, como te digo, mientras los propios periodistas vayan permitiendo esto, pues hay poco que hacer. Hay poco que hacer, porque, bueno, existen organismos como nosotros que protestamos, que informamos de que esto está incorrecto, pero son los propios medios, no se dan cuenta de que ellos nos ven como agentes externos con una agenda política X, pero no se dan cuenta que realmente a quienes más están perjudicando con esto es a ellos mismos y a la propia profesión. Pues sí, ya desde luego al final la credibilidad queda anulada. Vamos con otro tema recurrente también en nuestro espacio, que es lo que yo anunciaba al principio. También es importante lo que no se cuenta y en ese sentido es muy difícil ver en los medios españoles muchas de las declaraciones de Mahmoud Abbas, el líder de la autoridad palestina y por tanto de alguna manera líder de los palestinos. Mira, estaba acordándome el otro día de un artículo una vez que publicaron porque un rabino había dicho que las mujeres, un rabino israelí dijo una vez que las mujeres no tenían que trabajar o algo por el estilo, no me acuerdo exactamente, se escribieron varias notas respecto a este rabino, qué horror. Un rabino. A veces miembros del Parlamento israelí hacen declaraciones absolutamente inaceptables. Sí. Salen titulares, escriben al respecto. Pero curiosamente hay una especie de silencio cómplice con Abbas. Da igual lo que diga, no se hacen eco los medios. Y en este caso, la última joya del presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, el moderado, dice... salió publicado el 1 de diciembre por la organización Palestinian Media Watch, unas declaraciones emitidas por la televisión oficial palestina el 16 de noviembre,
en la que 14 israelíes habían sido asesinados ya, 167 heridos en 65 apuñalamientos, 8 ataques con arma de fuego. Bueno, Abbas dijo en esa fecha: le dijimos a todos que queríamos un levantamiento pacífico y esto es lo que es esto. Un levantamiento pacífico, no Pacífico. lo entiendo. Apuñalar hasta la muerte, disparar a matar israelíes es una actividad pacífica. Bueno. Pero el problema es que los medios no te lo van a contar. Claro. Al mismo tiempo, y este es el gran problema, porque claro. Hay un concepto, y en esto es, los medios juzgan a Israel, obviamente, por sus líderes, lo que tiene su lógica. Claro. En la medida en la que un medio tenga que juzgar o no, pero bueno, se hacen eco de las declaraciones de sus líderes, sean estas horrorosas o no, de la sociedad en general, de si un israelí dice algo horrible, se hacen eco de ello también, pero con la cuestión palestina se hacen eco de las excepciones, es decir, del presidente no sale. La opinión pública generalizada, que por cierto está de acuerdo con estos asesinatos, según las últimas encuestas, no sale. Quienes salen generalmente suelen ser o diplomáticos que se dedican a explicar que la culpa es de Israel, o algún específico caso que también viene a decir que la culpa es de Israel. Pero ni los líderes encuentran, a menos que estén diciendo algo como quiero negociar con Israel, cosa que, bueno, como tampoco lo dicen, no sale. Claro. Pero respecto a lo que dicen, la mayoría, el mainstream palestino, los lectores españoles no pueden tener la más mínima idea. No hay manera de que lo sepan, porque no se informa. Nos informa de lo que sale en las televisiones, nos informa de lo que se publica, nos informa de lo que se dice, nos informa de las redes sociales, ni siquiera se informa de las declaraciones en árabe de los líderes, como el presidente palestino, con lo cual no se puede entender. O sea, un lector que solamente lea español no puede entender lo que está pasando en Oriente Medio. A menos que, bueno, que ya recurra a otras páginas, pero siguiendo así los medios de comunicación oficiales o clásicos, no hay manera. Medios como Memri, por ejemplo, del que hablamos aquí a veces, y que también traduce algunos de los discursos de Abbas del árabe al inglés para que sí, Palestinian Media Watch y Memri. Memri tiene un marco más amplio, suele ser en cuestiones en árabe, pero en todos los países árabes, y Palestinian Media Watch se limita a lo que son los medios palestinos. Claro. Y ambos son, yo insisto, es una fuente inagotable para comprender parte del problema. Sí, un gran déficit en los medios grandes en castellano, los medios importantes. Aquí vemos un enorme déficit a la hora de informar sobre este tema entre israelíes y palestinos. Bueno, porque volvemos a lo que siempre comentamos. Claro. Todo aquello que haga que el palestino sea protagonista, activo o responsable, de todo ello se rehuyen los medios. Exactamente. Nos interesa vender, y a ellos les interesa vender una imagen de los palestinos como pura víctima. ¿Por qué? Pues puede haber muchas explicaciones de mucho tipo, pero en cualquier caso, la idea es, el palestino es víctima, yo periodista vengo aquí a salvarlo, y cualquier cosa que me saque de esto me convierte a mí en menos salvador, y yo de esto no quiero informar. Claro. Ahí está la clave. Vamos con otro medio que, si no me equivoco, es la primera vez que hablamos de él, porque es verdad que... No, hemos hablado, ¿sí? Pero hace tiempo que no mencionábamos, pero hemos hablado. Vale. Se trata de Milenio, que es un medio mexicano. Masha. Es un importante medio mexicano que publicó hace un par de semanas o más una entrevista con el embajador palestino en México, Mohamed Sadat, y que afirmaba que el problema empieza cuando el movimiento sionista comienza a sembrar el odio entre los judíos para justificar la creación del Estado de Israel en la tierra palestina en 1948. Pero espera, Masha, ¿los sionistas crean el odio entre los judíos o de los judíos a los musulmanes? Los musulmanes, obviamente. Ajá. Bueno, el caso es que el artículo del
del embajador palestino tiene una serie de incorrecciones que entonces Elie Smilovich, de revista Medio Oriente, escribió un artículo en matices a la entrevista del embajador palestino Mohamed Sadat, y hay que destacar la labor de Milenio, que ha tenido a bien publicar las matizaciones. Hay un artículo de Elie en Milenio donde está explicado, donde, pues, en primer lugar, explica bien que Jerusalén es la capital, que no es Tel Aviv la capital oficial del Estado de Israel. Obviamente el embajador de Palestina habla de Tel Aviv. Claro. Bueno, y un interesante artículo donde se desmontan algunos de los tópicos antiisraelíes que están basados en la nada. Es decir, la idea es siempre situar el conflicto, el inicio del conflicto, en la ocupación o en la creación del Estado de Israel. Y todo esto es falso. Hay problemas con apuñalamientos de judíos, hay de antes. La ocupación forma parte del largo conflicto, es uno de los procesos, es una de las consecuencias de una de las guerras de defensa que tuvo Israel. Entonces, probablemente si todos hubieran aceptado obviamente decir lo que hubiera pasado ahora es imposible, pero si hubieran aceptado las dos partes la partición, estaríamos hablando a lo mejor de dos países colaborando en común, pero había demasiado odio, específicamente de una parte hacia la otra. Y luego está la famosa mentira, que ya no sé cuántas veces hay que desmontarla, y es que insisten mucho diplomáticos palestinos como Saeb Erekat en este discurso, como que Israel se habría quedado con el 78% de la tierra palestina. Recordemos, el mandato británico sobre la Palestina histórica, donde en la vida existió un Estado palestino. Esto no quiere decir que no vaya a haber uno en el futuro, pero hay que recordar que en el pasado jamás la hubo. Esa Palestina histórica había sido prometida originariamente a los israelíes, pero a los judíos, porque era su patria histórica, pero posteriormente decidieron partirla y se le dio como el 80% a los jordanos. El restante 20% se le iba a otorgar a los judíos. Es decir, lo que es la Palestina de los palestinos supuestamente sería Jordania, en aquella época el reino de Transjordania. Posteriormente volvieron a repartir la parte que le iba a estar otorgada a los judíos, que era ese 20% restante, y le dieron pues, un poquito más de la mitad, digamos que le dieron el 11%. Y el resto era para los palestinos. Entonces, hay que empezar a poner las cifras reales y no a mentir, porque la Palestina histórica ya fue dividida y ya se le dio el 80%, y posteriormente se volvió a dividir. Así que esto es una de las grandes mentiras también que están por ahí circulando, y que yo creo que tenemos que ser muy insistentes con eso. Porque la idea de vender a Israel como un Estado colonialista que llegó a robar un montón de tierras, etcétera, bastaría con ver el mapa de la región para entender qué grado de colonialismo y de montón de tierra pudo robar Israel. Y señores, no crean que Massa se pasa horas y horas y horas en bibliotecas, en las bibliotecas más raras del mundo, sacando esta información. Lo pueden encontrar ustedes simplemente en Wikipedia, poniendo precisamente partición de Palestina. Y ahí les sale el plan para la partición de Palestina y, bueno, en fin, cómo sucedió ese hecho histórico, la ONU, en fin. Y también los mapas, Massa. Te lo digo porque lo vi yo ayer, por ejemplo. Es muy sencillo y vienen todos esos mapas de los que habla Massa y ese tema de Transjordania. Sí, hay que ser un... Viene muy clarito explicado, además. Geografía, ¿eh? No, es facilito. Sí. Además, como digo, que tampoco hace falta ser un erudito de máximo nivel, tener acceso a bibliotecas perdidas en el globo terráqueo. Massa, por poner un poquito de humor al final, seguiremos ahí en la lucha, seguiremos hablando contigo. Animamos, como siempre, a los oyentes a que si ven algún artículo que consideran tendencioso, nos lo pueden mandar a nosotros o pueden directamente escribir a ese medio de comunicación y decirle, oiga, esto no tiene rigor. Así que nada, gracias, Massa. Te mando un beso muy fuerte. Muchas gracias a vosotros. Hasta la semana que viene.